La casta, o Varna como se le conoce en la India, o mejor dicho Bharat, ya que la India es un exónimo, tradicionalmente es un espacio de vocaciones e intereses afines a cada persona y dependiendo de la importancia de cada vocación para la sociedad y la espiritualidad, corresponden diferentes derechos y responsabilidades, así como diferencias en la jerarquía entre ellas. En Bharat hay 4 castas principales: los Brahmin o sacerdotes, quienes conforman la clase espiritual; los Kshatriya o guerreros, quienes se encargaban de conquistar, defender, gobernar e impartir justicia; los Vaishya, que es conformado por comerciantes, agricultores, administradores y etc. Y finalmente los Shudra, que son los obreros manuales, campesinos, etc. Es importante mencionar que el sistema de castas actual, basado en pura descendencia rígida y apellidos, es muy distinto al sistema tradicional, donde si bien se procuraba la herencia familiar de las funciones que correspondían a cada casta, existía la posibilidad de cambiar de varna según sus aptitudes y cualidades. Muchos críticos del reconocimiento de casta pretenden afirmar que la casta es un tipo de superstición hindú. Sin embargo, esta jerarquía no es única a Bharat, ya que prácticamente todas las civilizaciones antes de la era moderna tenían su propia versión y nomenclatura. En el caso de Europa se les conoce actualmente como estamentos, el primer estamento siendo el clero, el segundo la nobleza, el tercero los comuneros y posteriormente haciendo distinción entre la clase media, a quienes se les conocía como burgueses o ciudadanos, y el proletariado y campesinado, a quienes se les denominaba como el cuarto estamento. Además, estas 4 castas son capaces de definir las grandes épocas históricas de la humanidad, basándose a grandes rasgos en qué casta domina cada civilización en diferentes épocas. Las 4 épocas. Observando los grandes ciclos civilizacionales, podemos observar que hay 4 grandes épocas donde la organización y la primacía de diferentes varna en la sociedad resultan en diferentes épocas, de mayor a menor pureza espiritual. Una época sagrada que corresponde a los brahmana, una época de gobierno más militar que corresponde ampliamente a la Europa medieval en el caso de Occidente, la época del burgués que corresponde a la era comercial y liberal, capitalista y finalmente la época del hombre masa que corresponde ampliamente a los movimientos democráticos, socialistas y comunistas de la modernidad tardía. En la antigüedad, las civilizaciones mantenían a los sacerdotes como la casta más importante. Cabe mencionar que generalmente los sacerdotes no gobernaban directamente, sino que guiaban a la sociedad espiritualmente con sus enseñanzas, ya que los sacerdotes tienen la función de conectar con el mundo espiritual y dedicarse a la enseñanza de sus rituales y conocimientos. Durante la antigüedad, en distintos periodos, en diferentes épocas, los guerreros comenzaban a predominar más y más con sus conquistas. Y a partir de estos conflictos hasta la Revolución Francesa en el caso de Occidente, comienza a haber cambios en la jerarquía en lo que respecta a la casta que predominaba en diferentes sociedades. Esto se entiende como un punto de inflexión en el cual la sociedad comienza a degenerarse, ya que se altera el orden natural de la sociedad. No hay un punto específico que marque la transición de una época a otra, pero sí hay momentos culminantes, siendo la Edad Media un buen candidato para contemplar la transición de la primera a la segunda época, particularmente en lo que respecta a la controversia de las investituras y la disputa entre la autoridad de la facción imperial liderada por los gabelinos, quienes respaldaban a Carlomagno, la cual pierde contra la facción del Papa, liderada por los güelfos. Es aquí donde se separan el clero de la realeza y la nobleza, y se le brinda una autoridad espiritual exclusiva al Papa. La autoridad espiritual se separa de la autoridad temporal. Como recordarán, en el antiguo Imperio Romano, el Pontifex Maximus, pontífice, haciendo referencia a los puentes que conectaban el mundo terrenal con el mundo celestial, era el emperador. Había sacerdotes que también eran pontífices, pero el emperador era la autoridad sacerdotal y la autoridad temporal. El emperador era el máximo pontífice de Roma. Este cambio se puede dar de muchas formas en diferentes civilizaciones. A veces el guerrero mantiene su orientación espiritual y la guerra conserva su dimensión trascendental, como en el caso del Imperio Romano, y en otras ocasiones el guerrero se revela completamente de esta casta y pierde gran parte de esta conexión. Pero esta época generalmente se caracteriza por una ruptura entre la autoridad política y la autoridad espiritual, donde la clase guerrera o noble es reducida a funciones políticas y se torna cada vez más y más distinta y separada
de los intereses de la clase espiritual. En otro de mis videos llamado Camino de la Extinción, profundizo un poco en los atributos que tienen en común los dos caminos aristocráticos y cómo se cruzan. En Europa, comienzan a surgir en la Edad Media repúblicas mercantiles como Génova o la República de Venecia, que comienzan a prosperar económicamente e influir sobre otras sociedades. En la época del descubrimiento del Nuevo Mundo y durante el auge de las potencias coloniales, se puede observar claramente cómo la tercer casta o el tercer estamento comienza a predominar en la sociedad. El auge de las comunas italianas vio surgir el nacionalismo cívico, regímenes en donde los individuos ya no son sujetos de su rey, sino miembros de una nación, gobernada por oficiales que no necesariamente descendían o incorporaban principios de aristócratas, guerreros o nobles, sino que solo fungían de administradores. Todo esto lleva a la culminación de la Revolución Francesa, la liberación de ciertas etnias en guetos de Alemania por parte de Napoleón, lo cual también facilitó el ascenso de dinastías bancarias, y sin fin de ejemplos y eventos importantes cuyas repercusiones en el tejido social dan comienzo a la izquierda liberal, la cual se caracteriza por la predominancia política de esta casta. En otras palabras, es un punto de inflexión en la decadencia civilizacional. En Occidente, el evento culminante que mejor marca esta transición es la Revolución Liberal Francesa. Finalmente, dado que en la época liberal se comienza a perder la conexión espiritual entre sacerdotes y gente común, los gobernadores dejan de ser guerreros con un gran legado histórico y se pierden los lazos feudales de apreciación mutua entre las masas y sus soberanos. La historia es reescrita a favor de la burguesía para justificar su vulgarmente conocido progreso. Los reyes se ven eventualmente reducidos a una especie de tirano que gobierna sin justificación, a diferencia de la vulgarmente conocida democracia, justificada con un ritual que no hace más que alentar a las masas a participar en la política interna de las civilizaciones. El ascenso del Estado laico hace que la espiritualidad se vea a sí misma reducida a una simple elección personal. El proletario, al sentir que la prometida igualdad de la burguesía no se materializa para ellos, se comienza a resentir su autoridad con gran facilidad, lo cual lleva al ascenso del cuarto estamento a la política, donde las posiciones de élite y poder en la sociedad comienzan a ser ocupadas por plebeyos, campesinos, siervos, la cuarta casta o el cuarto estamento, marcada por la abominable Revolución Rusa y el ascenso de movimientos socialdemócratas, socialistas y distintas vertientes del comunismo en el mundo. Como sabemos, las sociedades son definidas principalmente por sus élites, y a qué casta pertenece cada élite tiene implicaciones sobre el ambiente sociopolítico y la orientación espiritual de cada época, desde el arte hasta la arquitectura, la familia, las ideas de la sociedad, etc. Aquí unos ejemplos. En la primera época, la orientación consistía en armonía con el mundo, con Dios, con la realidad, principios trascendentales, contemplación espiritual. Todo esto era lo más importante, el aspecto central de estas civilizaciones. En la época del guerrero se comienzan a predominar ideas propias del espíritu y la forma de ser del guerrero, tales como valentía, honor, lealtad, obediencia, jerarquía, etc. En la época burguesa, la ideología predominante consiste en un enfoque en la prosperidad económica, la obtención y acumulación de bienes materiales, y el estatus de una persona y una nación se reduce a su potencial económico. Como transición entre la tercera y cuarta época, la civilización toma un enfoque orientado a la igualdad. Ideas de igualdad de derechos, igualdad de todo tipo, igualdad económica, igualdad de género, igualdad de resultados, igualdad de votos. Es aquí donde se observa el auge de la democracia popular, caracterizada por la ruptura de la jerarquía natural. En la cuarta época se comienza a denigrar el mérito. Se glorifica la función característica del hombre en masa, es decir, el trabajo, la labor en sí. De aquí emanan dichos o fórmulas como el trabajo dignifica, entre otras. Otra característica de esta época es la orientación de la política a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Se comienza a dar prioridad a alimentar y a procurar la supervivencia y reproducción de los súbditos de una nación. La humanidad es colectivizada y así es reducida al mismo nivel de ganado animal. El pueblo se vuelve
equivalente funcionalmente a cabezas de ganado para ser criadas y alimentadas. El Estado usurpa así la responsabilidad y por extensión la autoridad de la familia. Como veremos en otra ocasión, la colectivización resulta en el colapso y extinción de una civilización. Las sociedades de colectivos tribales que normalmente consideramos primitivas o subdesarrolladas, en realidad son el eco distante de remanentes de grandes civilizaciones extintas que les precedían, pero que después de atravesar los ciclos antes mencionados desaparecen o son absorbidos por otras civilizaciones más avanzadas. En la primera época la arquitectura tenía un propósito trascendental. Su principal enfoque era la contemplación espiritual. En los templos se observan simbologías usadas para representar principios y fenómenos metafísicos. La época del guerrero comienza a tener una orientación militar. Surgen castillos y estructuras cuya principal función es la preservación de la élite y la sociedad en un mundo peligroso y volátil. En la tercera casta se da mayor valor a la belleza en sí misma, dada la percibida superioridad estética del burgués. Sin embargo, al perderse su orientación espiritual, el arquitecto burgués se enfoca a edificar basado en sus percepciones personales, lo cual genera caos en el caos. El reino humano pierde su aspecto natural, es decir, el orden dentro del caos. Es por esto que el Renacimiento fue una época visualmente tan bella, un periodo de transición donde los artistas eran lo suficientemente iluminados para dedicar su vida para complacer a Dios, pero al mismo tiempo eran lo suficientemente profanos para dedicarse a las artes visuales orientadas cada vez más al placer estético. En el fin de los tiempos, la arquitectura adquiere una función puramente funcional, haciendo al lado no solo la espiritualidad, sino el valor estético. Este es el origen de la arquitectura brutalista y los complejos departamentales, que Evo la denominaba como las colmenas de las masas, para albergar al nuevo ganado humano de forma más eficiente. El arte pierde toda originalidad y sofisticación. Reina el literalismo simbólico, privado de toda simbología y valor trascendental. En el caso de que un individuo decida dedicar tiempo y esfuerzo a la belleza, sus intentos proceden a ser percibidos como un supuesto desperdicio de tiempo o de esfuerzo. Notarás cómo la conversación es desviada a favor de insistir en alimentar a las masas animalizadas. Muchos casos así. En la primera época, la familia es orientada a la armonía con la realidad de la comunidad. El hombre y la mujer cumplen sus funciones espirituales complementarias. El hombre lidera como protector e impartidor de disciplina y orden. La mujer funge como proveedora de nutrición y apoyo emocional. En la época del guerrero, la familia adquiere una estructura patriarcal absoluta. El padre se convierte en dictador y se procura la maximización de los antes mencionados principios masculinos. Este modelo familiar es necesario para procurar la supervivencia en un mundo peligroso y mantener un estrato poblacional preparado para la adversidad y el peligro. Como transición entre la segunda y la tercera época, las familias comienzan a reducirse en tamaño, pasan de un modelo comunal y extendido o clan a una unidad nuclear apenas funcional, extremadamente frágil a la posibilidad de divorcio o la muerte de alguno de sus miembros. En la tercera época, el rol del padre es desecrado. La familia nuclear se da como un contrato profano entre iguales, cuyo fin es maximizar ingresos y la acumulación de posesiones materiales. Este modelo es promovido ya que facilita la desconexión con la tierra y las raíces a las que una familia pertenecía por generaciones, para así poder migrar y sobrepoblar las urbes a beneficio de la ascendente burguesía gobernante. Después de tiempos de paz, al abundar la pasividad y sin adversidad significativa, el hombre en sí comienza a ser denigrado. El matrimonio no es más que una estrategia económica a beneficio de la mujer. El hombre es orientado a la sumisión y debilidad, provocando la pérdida de todo respeto. Con esto, las mujeres comienzan a buscar al hombre con fines meramente reproductivos y se comienza a normalizar el modelo disfuncional de la madre soltera. A partir de aquí, se abre la puerta a todo tipo de abominaciones. En el fin de los tiempos se busca usurpar la soberanía de toda familia con el Estado, llevando así su disolución. Gradualmente el Estado media la autoridad del padre, ya sea en la impartición de disciplina hasta en educación, interviniendo en lo que la cuarta casta considere inapropiado y prohibiendo evitar la educación a través de canales oficiales. Las familias funcionales comienzan a ser criticadas
como un tipo de beneficio o ventaja injusta, al prejuicio imaginario de los que no sean partes de la misma, todo a favor de intentar complacer la envidia insaciable de los estratos más animalísticos de la sociedad, quienes, como ya vimos, insisten en orientar la política a tratar a las masas como animales. También podemos observar que hay otras categorías de castas o subcastas. Según la cultura, existen estas 4 principales, pero en otras culturas se puede o no considerar diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en Bharat o la India se reconoce a una 5ª casta denominada Dalit, personas que no pertenecen a ninguna casta. Viene de aquí el término outcast en inglés, persona que es excluida, que no pertenece a la sociedad. Esta casta consiste en descendientes de otros Dalits o a veces como resultado de nacer con padres de diferentes castas. Su función son trabajos espiritualmente impuros como barrer calles, disponer de cadáveres y desperdicios, recoger basura, etc. En otras civilizaciones esta casta tiene análogos a los esclavos, mientras que en otras como Roma el término esclavo era intercambiable con el de siervo u obrero. Los 2 autores más predominantes en dirigir atención a estas particularidades histórico-espirituales, Julius Evola y René Guénon, concuerdan en que en la época de mayor trascendencia espiritual, el rey debe ser tanto una autoridad espiritual como una autoridad temporal. En otras palabras, un rey sacerdote y guerrero. Sin embargo, Evola sugiere que este guerrero sacerdote es la verdadera casta ascética. El ascetismo es usado para referirse a los sacerdotes, ya que estos ascienden a mayores planos espirituales. Evola sugiere que la casta ascética también asciende por encima de las demás castas, y que esta casta es la casta real, o la casta de la realeza, o Rajanaya, en la India, diferenciándose así de reyes guerreros, cuya casta es solo kshatriya, o casta guerrera. Otras culturas como la de las persas no hacen distinción entre la 3ª casta y la 4ª, lo cual hace referencia al aspecto racial de los arios tempranos, quienes compartían ascendencia común con los persas e hindúes, sugiriendo que la 4ª casta estaba relacionada a los pueblos autóctonos dravidianos del sur de la India, que los hindúes tempranos conquistaron y después definieron a Bharat. En estos 2 mapas históricos podemos ver la evolución de los lenguajes indoeuropeos que fueron esparcidos por los invasores arios o indoeuropeos a través de Europa, Irán y la India, y cómo fueron desplazando a las lenguas dravidianas que en algún entonces dominaban a la India. Esto puede aludir a la razón por la que en Europa y en Irán tradicional las castas se dividían en 3, mientras que en la India en 4 o más. Hay evidencia de que las castas bajas de la India contenían mayores porcentajes de poblaciones dravidianas, que eran el grupo étnico, por decir, autóctono de la India. En Bharat también se hace distinción entre los Adivasi, los pueblos originarios autónomos cuya organización social no es considerada dentro de la jerarquía de castas anteriores. Gracias por ver este video, suscríbanse para más contenido.